El murmullo del mar en la playa de la Malvarrosa se mezclaba con el aroma a paella que salía de los bares cercanos. Valencia, con su vibrante vida y su arquitectura moderna, siempre había sido un refugio para mí. Sin embargo, en los últimos años, esa misma ciudad se sentía como un laberinto del que no podía escapar. A mis 45 años, miraba a mi alrededor y me preguntaba cuándo había comenzado a sentirme invisible. Mi matrimonio había sido una vez un lugar de calidez y complicidad. Pero ahora era un espacio frío, lleno de rutinas monótonas. Mi esposo parecía más interesado en sus proyectos laborales que en nuestra vida juntos. Las conversaciones se habían reducido a temas superficiales, que cenar, cómo estaba el clima o si habíamos pagado las cuentas. En las noches él se sumía en su mundo digital mientras yo me quedaba en la cama, escuchando el silencio que nos rodeaba. La tarde en la playa estaba destinada a ser un momento de reflexión. Miraba el horizonte y pensaba en lo que había sido mi vida. Las fallas, con sus colores y explosiones de alegría, parecían un eco distante de lo que una vez experimenté. Recordaba cómo solíamos pasear por la ciudad de las artes y las ciencias, admirando su belleza contemporánea. Pero esas memorias se desvanecían como las olas al romperse. Un día recibí una invitación para una reunión familiar. Al abrirla, noté que mi esposo no mencionó mi nombre entre los asistentes. La lista incluía a su hijo y su nieto adoptivo. Sentí una punzada en el pecho al darme cuenta de que él había decidido dejarme fuera de ese encuentro familiar tan importante para ellos. Esa sensación de ser ignorada me acompañó días después, cada vez más pesada. En la reunión familiar, el ambiente era cálido y lleno de risas. Me esforzaba por sonreír y participar, pero me sentía como un espectador en mi propia vida. Fue entonces cuando conocí al nieto adoptivo de mi esposo. Tenía una energía contagiosa y una forma de ver el mundo que me sorprendió. Hablábamos sobre arte y música, descubrimos intereses comunes que hacía tiempo no compartía con nadie. Mientras conversábamos, noté cómo mis pensamientos comenzaban a despejarse de la niebla del desinterés matrimonial. Él tenía una mirada curiosa y profunda, cada palabra intercambiada era como un hilo que tejía algo nuevo entre nosotros. No era solo atracción física, era algo más sutil, una conexión emocional que nunca había imaginado experimentar nuevamente. Las horas pasaron rápidamente mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas. Su risa resonaba en mis oídos como melodías olvidadas, me recordaba lo agradable que podía ser sentirme escuchada y valorada. En ese momento fugaz, comprendí lo lejos que estaba de esa sensación con mi esposo. Al final del encuentro familiar, mientras todos se dispersaban, él se acercó a mí y dijo: «Espero verte pronto». Su voz era suave pero firme, esas palabras resonaron dentro de mí como un eco cálido en medio del frío vacío de mi hogar. Esa noche volví a casa con sentimientos encontrados, el viaje emocional fue abrumador. Por un lado estaba la culpa por sentirme atraída por alguien tan joven y ajeno a mis problemas matrimoniales, por otro lado, había una chispa renovada dentro de mí que anhelaba ser alimentada. Los días siguientes fueron difíciles mientras intentaba contener esos nuevos sentimientos emergentes dentro mío. Cada vez que veía al nieto adoptivo durante reuniones familiares posteriores, sentía cómo crecía esa conexión entre nosotros, era como si ambos estuviéramos atrapados en una danza silenciosa donde nadie más podía ver lo que sucedía. La culpa me seguía como una sombra constante, sabía que debía poner límites claros entre nosotros para proteger lo poco que quedaba de mi matrimonio. Sin embargo, cada encuentro traía consigo nuevas oportunidades para conectar más profundamente con él. Era imposible ignorar la atracción creciente. Un día decidí salir a caminar por la playa nuevamente para aclarar mis pensamientos confusos. El sonido del mar rompía contra las rocas mientras reflexionaba sobre lo sucedido hasta ahora. ¿Era correcto sentir esto? ¿Qué pasaría si mi esposo llegara a enterarse? Las preguntas giraban en mi mente sin descanso. En medio de mis pensamientos tumultuosos, recibí un mensaje inesperado del nieto adoptivo: ¿te gustaría ir a tomar algo? Esa simple pregunta encendió una chispa dentro mío. Cada parte racional me decía que debía rechazarlo, pero no podía evitar sentirme emocionada ante la idea.
Finalmente acepté su invitación para encontrarnos en un bar local donde servían tapas deliciosas y sangría refrescante. La atmósfera vibrante contrastaba con el peso emocional que llevaba dentro, allí podría dejar atrás las preocupaciones momentáneamente. Cuando llegué al bar, él ya estaba allí esperándome con una sonrisa genuina dibujada en su rostro joven e iluminado por luces tenues del lugar. Mientras conversábamos rodeados por aromas familiares y risas lejanas, sentí como los muros construidos alrededor mío comenzaban a desmoronarse lentamente. Las horas volaron mientras compartíamos risas e historias sobre nuestras vidas pasadas. Todo parecía perfecto hasta que llegó el momento incómodo cuando nuestras manos accidentalmente se tocaron al alcanzar el mismo plato de tapas. Ese instante fue eléctrico, todo cambió entre nosotros sin necesidad de palabras adicionales ni promesas vacías sobre futuros inciertos. Miradas furtivas se cruzaron antes de alejarnos lentamente uno del otro como si hubiéramos cruzado alguna línea invisible entre amistad y algo más profundo e inexplorado. Regresé a casa sintiéndome llena pero también inquieta ante lo inevitable. ¿Qué pasaría después? La balanza interna entre deberes maritales e impulsos emocionales comenzaba a inclinarse hacia algo desconocido pero emocionante al mismo tiempo. El eco del silencio. El aire de la tarde en Valencia se sentía diferente, como si el mundo a mi alrededor se hubiera vuelto más vibrante. Caminé por las calles, sintiendo que cada paso resonaba con la incertidumbre que había comenzado a habitar en mí. La ciudad de las artes y las ciencias se erguía imponente, un símbolo de lo moderno y lo desconocido, contrastando con mi vida diaria, que se sentía tan estancada. Las imágenes de la reunión familiar seguían danzando en mi mente. Su risa, su mirada curiosa, y esa chispa de conexión que había surgido entre nosotros me atormentaban. Nunca había considerado la posibilidad de sentirme atraída por alguien tan joven, pero aquí estaba, atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. En casa el ambiente era frío y distante. Mi esposo parecía sumido en sus propios pensamientos, ajeno a mis inquietudes. La rutina diaria continuaba como siempre, las mismas conversaciones sobre el trabajo, los mismos silencios incómodos durante la cena. Me sentía como una sombra en su vida, invisible y olvidada. La culpa me invadía cuando pensaba en él, después de todo, él seguía siendo mi compañero de vida. Sin embargo, esa culpa se mezclaba con una necesidad desesperada de ser vista y valorada. Decidí salir a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. El murmullo del mar al romper contra la orilla me ofrecía un consuelo momentáneo mientras reflexionaba sobre lo que estaba sucediendo dentro de mí. ¿Era esto amor? ¿Era solo una fase pasajera? El viento acariciaba mi rostro y me recordaba que aún existían cosas fuera del ámbito familiar que podían hacerme sentir viva. Al día siguiente volví a encontrarme con él en una pequeña reunión organizada por su familia. El ambiente era ligero, risas y charlas llenaban el espacio mientras yo trataba de actuar con normalidad. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el tiempo parecía detenerse. Hablamos sobre nuestros intereses comunes, el arte contemporáneo y la música clásica, temas que nunca había compartido profundamente con mi esposo. Me encanta cómo expresas tus ideas, me dijo él un poco sonrojado mientras discutíamos sobre una exposición reciente en el museo. Su sinceridad me sorprendió y me hizo sentir especial por primera vez en mucho tiempo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros hasta que nos encontramos a solas en un rincón del jardín. El aire estaba impregnado del aroma de las flores y el sonido lejano de risas familiares nos envolvía como un manto protector. ¿Te gustaría ir a ver esa exposición conmigo?, preguntó con una sonrisa tímida. No puedo prometer nada, respondí casi sin pensar, pero internamente ya sabía que no podía resistir esa invitación. En ese momento algo cambió entre nosotros, la tensión era palpable. Nos acercamos lentamente uno al otro hasta que nuestras bocas se encontraron brevemente en un beso furtivo. Nos besamos, fue un instante robado al tiempo donde todo lo demás desapareció. La culpa volvió a asomarse después del contacto, pero también sentí una chispa vital que había estado ausente durante tanto tiempo. La confusión reinó en mis pensamientos mientras regresaba a casa esa noche. Había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. Sin embargo, no podía evitar sentirme viva nuevamente.
Esa sensación era intoxicante pero aterradora al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional constante. Cada encuentro casual se convirtió en una danza delicada entre la atracción prohibida y la realidad abrumadora de mi matrimonio. Las conversaciones con él eran cada vez más profundas, hablábamos sobre nuestros sueños y aspiraciones como si fuéramos dos almas perdidas buscando refugio unas en otras. Sin embargo, cada rayo de luz traía consigo sombras inquietantes. La culpa me perseguía constantemente, sabía que estaba jugando con fuego al involucrarme emocionalmente con alguien tan cercano a mi familia. Pero cuando estaba cerca de él todo parecía posible, todo menos la vida monótona que había estado viviendo. Un día decidí invitarlo a tomar algo después del trabajo en un bar local famoso por sus tapas y sangría. El lugar estaba lleno de gente riendo y compartiendo historias, era el entorno perfecto para ocultar nuestra conexión detrás del bullicio general. ¿Te gusta este lugar?, le pregunté mientras saboreábamos unos pinchos variados. Es acogedor, respondió mirando alrededor antes de fijar su mirada nuevamente en mí. Pero creo que cualquier lugar es mejor si estoy contigo. Las palabras resonaron dentro de mí como música suave, ese tipo de atención era justo lo que anhelaba desde hacía años. En medio del ruido del bar, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa y sentí una corriente eléctrica recorrerme. La noche avanzó entre risas compartidas y confidencias susurradas hasta que decidimos salir para disfrutar del aire fresco nocturno frente al mar. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminábamos juntos bajo las estrellas, allí lejos del juicio familiar y los deberes maritales, me sentí libre por primera vez desde hacía mucho tiempo. ¿Y si esto es solo un juego?, pregunté repentinamente mientras miraba hacia el horizonte incierto. Quizás, respondió él encogiéndose de hombros con una sonrisa traviesa, pero es un juego divertido. El eco de sus palabras quedó flotando entre nosotros mientras continuábamos caminando junto al mar iluminados por las luces distantes de Valencia. A medida que los días pasaron, nuestra relación secreta se fue intensificando sin poder evitarlo ni detenerlo, cada encuentro se convertía en otra oportunidad para explorar este mundo nuevo lleno de promesas ocultas e ilusiones compartidas. Sin embargo, algo comenzaba a asustarme, ¿cuánto tiempo podría sostener esta fachada? La presión interna crecía cada vez más fuerte junto con mis sentimientos contradictorios hacia ambos, mi esposo e este joven lleno de vida e ilusiones frescas. Una tarde recibí un mensaje inesperado mientras revisaba mis cosas, necesitamos hablar. Era un mensaje corto pero contundente enviado por uno de mis amigos cercanos quien había notado cambios extraños en mi comportamiento últimamente. Sentí como el corazón me latía desbocado ante la idea posible confrontación sobre mis secretos ocultos. ¿Podría arriesgarlo todo por lo desconocido? El eco del silencio. La tarde se deslizaba lentamente y la luz dorada del sol comenzaba a filtrarse a través de las ventanas de mi casa. A pesar de la calidez que entraba, un frío interno me envolvía. Mi amigo, siempre perspicaz, había notado algo en mí. No podía permitir que se interpusiera en lo que había comenzado a florecer entre el nieto adoptivo y yo. Sin embargo, la idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad. Mientras preparaba la cena, mis pensamientos vagaban hacia él. Recordaba su risa y cómo iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Era un contraste tan marcado con la monotonía de mi vida matrimonial. La mirada desapercibida de mi esposo se había vuelto habitual, como si yo fuera solo un mueble más en nuestra casa. ¿Estás bien?, preguntó mi amigo al llegar esa noche. Su tono era casual, pero sus ojos no mentían. Había una preocupación latente detrás de su pregunta. Intenté sonreír con ligereza, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Solo cansada, respondí mientras servía la cena. La conversación giró hacia temas triviales, pero cada vez que mi amigo me miraba, sentía que su mirada penetrante buscaba algo más profundo. La presión aumentaba en mi pecho. Al finalizar la cena, no pude resistir más y decidí ir a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejarme. El murmullo del mar siempre había sido un refugio para mí. Caminando sobre la arena, recordé el último encuentro con el nieto adoptivo, como nuestras manos se rozaron accidentalmente y ese momento se sintió como una chispa encendida.
La brisa marina acariciaba mi piel mientras pensaba en lo que estaba sucediendo entre nosotros. Aquel beso compartido había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Mis emociones eran un torbellino, amor, culpa y deseo se entrelazaban sin compasión. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil como siempre. La distancia entre nosotros era palpable, una brecha que parecía crecer con cada día que pasaba sin conexión real. Me senté junto a él, intentando romper el silencio que nos envolvía. «¿Qué tal tu día?», pregunté con voz suave. «Normal», respondió sin levantar la vista. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas secas arrastradas por el viento. La conversación se desvaneció rápidamente y volví a sentirme invisible. Al día siguiente recibí otro mensaje del nieto adoptivo: «¿Te gustaría salir esta tarde?». El simple texto hizo que mi corazón diera un vuelco de emoción y miedo al mismo tiempo. Las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Era correcto? ¿Podría esto llevarme a algo más profundo o solo sería una ilusión pasajera? Mientras me preparaba para nuestro encuentro, decidí ignorar las advertencias internas y dejarme llevar por lo que sentía. Al llegar al bar de tapas donde habíamos acordado encontrarnos, el aroma del marisco fresco y las risas de otros clientes me rodeaban como un abrazo cálido. Lo vi entrar y una sonrisa instantánea brotó en mi rostro, su energía era contagiosa. Nos sentamos juntos en una mesa apartada donde los murmullos del ambiente creaban un espacio íntimo solo para nosotros dos. «Me alegra verte», dijo mientras tomaba un sorbo de su bebida. Yo también, respondí con sinceridad mientras nuestras miradas se encontraban intensamente. A medida que avanzábamos en nuestra conversación, compartimos historias sobre nuestras vidas, sueños y frustraciones ocultas bajo capas de rutina diaria. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más, era como si estuviéramos creando nuestro propio mundo aparte del resto. Fue entonces cuando ocurrió, nuestros labios se encontraron. El momento fue electrizante, todo lo demás desapareció mientras nos sumergíamos uno en el otro. No había culpa ni miedo, solo existía esa conexión pura e intensa que tanto anhelábamos ambos. Cuando finalmente nos separábamos después del beso, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido, sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible e irremediable. Sin embargo, no podía dejar de sentirme viva por primera vez en años. A medida que pasaron los días siguientes, la presión por mantener nuestra relación oculta aumentó considerablemente. Cada encuentro estaba envuelto en secretismo, cualquier mirada o comentario casual podría poner todo al descubierto. Mis momentos con él eran dulces pero también amargos debido al peso del secreto. Un día durante una reunión familiar, noté cómo algunos miembros comenzaron a murmurar sobre mis cambios recientes: «No te ves diferente, te veo más feliz». Las palabras resonaron dentro de mí como campanas estruendosas. ¿Podría ser posible que alguien sospechara? Esa misma noche recibí otra llamada de mi amigo cercano, quien insistió nuevamente sobre mis cambios. «No quiero ser indiscreto», dijo con tono preocupado, «pero creo que necesitas hablar». Sus palabras calaron hondo y me hicieron cuestionar si podría seguir ocultando lo evidente. La presión social comenzaba a sentirse abrumadora, cada interacción parecía estar impregnada de miradas inquisitivas y preguntas silenciosas sobre lo que realmente estaba pasando dentro de mí. En medio de esta tormenta emocional decidí buscar refugio nuevamente en la playa donde tantas veces había encontrado paz antes. Mientras caminaba por la orilla sintiendo el agua fría acariciar mis pies descalzos, reflexioné sobre lo arriesgado de mis decisiones recientes. Ese mismo día decidimos encontrarnos nuevamente con el nieto adoptivo después del atardecer. Necesitábamos hablar sobre nuestras expectativas y temores respecto al futuro incierto que estábamos construyendo juntos. Al llegar al lugar acordado frente al mar iluminado por la luna llena, todo parecía perfecto hasta ese momento. Sin embargo, sabía muy bien cuán frágil era nuestra situación actual. Cualquier paso en falso podría llevarnos al abismo o liberarnos hacia algo nuevo e inesperado. Nuestra relación es complicada, comencé diciendo antes incluso de saludarnos adecuadamente esa noche bajo las estrellas brillantes sobre nosotros dos, llenos tanto deseo como dudas internas profundas. El murmullo del mar se mezclaba con el eco de mis pensamientos. La noche era perfecta, pero la tensión en el aire era palpable.
La luna iluminaba su rostro y en ese instante el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. La complicidad entre nosotros crecía, pero también lo hacía el miedo a ser descubiertos. Había un abismo entre lo que deseaba y lo que debía temer. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó él, su voz apenas un susurro. La pregunta resonó en mi mente como un tambor lejano. No había respuesta sencilla. Cada encuentro se sentía como una danza peligrosa, un juego en el que ambos éramos conscientes de las reglas pero decidíamos ignorarlas por un momento. No lo sé, respondí con sinceridad, sintiendo como la vulnerabilidad me envolvía. Solo sé que no puedo dejar de pensar en ti. Esa confesión colgó entre nosotros como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. La familia había planeado un viaje a la playa para el fin de semana siguiente. Su ausencia me llenaba de ansiedad, las miradas furtivas y los comentarios sutiles podrían ser más peligrosos que cualquier secreto revelado. Si nos descubren, pensé, pero rápidamente deseché la idea. Era demasiado tarde para cuestionar mis decisiones. Tal vez deberíamos parar, sugirió él, su mirada fija en mis ojos. Había preocupación reflejada en su expresión, un recordatorio de las repercusiones que podrían surgir si continuábamos este camino incierto. No quiero parar, admití con firmeza, sintiendo como la adrenalina recorría mi cuerpo. Era un deseo ardiente por sentirme viva nuevamente, por ser vista y valorada después de años de pasar desapercibida. Pasamos la noche juntos compartiendo historias y risas mientras el mar seguía su curso imperturbable. Pero incluso en esos momentos de conexión profunda, había una sombra acechando en el fondo, la culpa y el temor a perderlo todo. A medida que las horas avanzaban, la conversación se tornó más íntima y reveladora. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre sueños olvidados y esperanzas perdidas. Él compartió sus inseguridades sobre su futuro y sus sentimientos hacia mí, yo hablé sobre mi matrimonio vacío y la soledad que me envolvía cada día. Me hace sentir diferente, dijo él al final de la noche, rompiendo el silencio que nos rodeaba como una burbuja frágil. Sus palabras resonaron dentro de mí como música suave, eran justo lo que necesitaba escuchar para reafirmar mis sentimientos. Al regresar a casa esa mañana, cada paso se sentía más pesado que el anterior. El sol brillaba intensamente sobre Valencia, pero yo solo podía pensar en lo oscuro que se había vuelto mi corazón al regresar a esa vida monótona e insatisfactoria. Mientras preparaba el desayuno para mi esposo, sus palabras resonaban en mi mente, me hace sentir diferente. ¿Era posible encontrar felicidad fuera del matrimonio? ¿Era egoísta buscar algo más cuando había tanto en juego? La rutina diaria comenzó a aplastarme nuevamente, los mismos gestos mecánicos sin emoción alguna me recordaban cuán distante estaba del amor verdadero. Mi esposo entró en la cocina con una sonrisa despreocupada, ajeno a mis tormentos internos. Hoy tengo planes para nosotros, anunció con entusiasmo mientras servía café humeante en 2 tazas blancas. Su tono alegre contrastaba drásticamente con mi inquietud interna. «¿Planes?», repetí casi automáticamente mientras trataba de ocultar mi sorpresa ante su repentina atención hacia mí. «Sí», continuó él sin notar mi desasosiego. «Quiero llevarte a cenar esta noche». En ese momento sentí como una punzada de culpa me atravesaba, sabía que no podría disfrutarlo completamente sabiendo lo que había hecho y lo que estaba dispuesto a perder. A medida que avanzaba el día, luché contra mis emociones contradictorias. Por un lado estaba emocionada por la cena con él, por otro lado estaba ansiosa por ver al nieto adoptivo nuevamente. La idea de estar atrapada entre 2 mundos opuestos me llenaba de angustia. Cuando llegó la noche todo parecía haber cambiado, la cena fue agradable y llena de risas superficiales mientras intentábamos mantener las apariencias ante los demás miembros de la familia presentes en ese momento. Pero cada bocado sabía amargo debido al secreto latente entre nosotros 3, yo era parte del juego sin quererlo realmente. Al final del día caí rendida sobre la cama sintiéndome exhausta emocionalmente, había sido otra jornada llena de máscaras y sonrisas forzadas mientras luchaba contra mis propios deseos ocultos. Las horas pasaron lentamente hasta llegar al amanecer cuando decidí darme un respiro frente al mar otra vez antes del viaje familiar planeado para ese fin de semana. Necesitaba claridad sobre lo que realmente quería hacer con mi vida antes de seguir adelante sin mirar atrás.
En ese instante frente al océano azul profundo comprendí cuán frágil era nuestra existencia humana. Uno nunca sabe cuándo puede perder algo valioso o encontrarlo donde menos lo espera. El murmullo del mar resonaba en mis oídos, un eco de mis pensamientos turbulentos. Mientras las olas rompían suavemente en la orilla, me senté en la arena, sintiendo el frío de la mañana en mi piel. La brisa marina me acariciaba, como si intentara consolarme. En ese momento comprendí que el silencio de mi vida matrimonial era más ensordecedor que cualquier tempestad. La idea de la relación secreta con el nieto adoptivo de mi esposo seguía rondando en mi mente como un mantra. Había momentos en los que me sentía viva, llena de energía y esperanza, pero otros en los que la culpa me consumía. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? Las preguntas se agolpaban y apenas podía darles respuesta. Mientras reflexionaba sobre mis decisiones, recordé el diario que había encontrado en un rincón olvidado de mi casa. Era un antiguo cuaderno donde había plasmado mis sueños y anhelos en una época más feliz. Pasé horas escribiendo sobre las metas que deseaba alcanzar, sobre los viajes que quería hacer y sobre el amor que anhelaba sentir. Pero al leerlo ahora, todo parecía distante y ajeno. Las palabras escritas eran un eco de una mujer que ya no reconocía. ¿Por qué no has hecho nada de esto?, me pregunté a mí misma, sintiendo una punzada en el pecho. La rutina diaria había devorado mis sueños, y aquí estaba, atrapada entre dos mundos, el deber y la pasión. En ese instante mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de él: ¿te gustaría salir a tomar algo esta tarde? La simple pregunta encendió una chispa dentro de mí. Sabía que debía rechazarlo, sin embargo, la idea de volver a estar con él era tentadora. La conexión que habíamos forjado era intensa y única, cada conversación se sentía como un soplo de aire fresco. Decidí contestar, sí. Mi corazón latía con fuerza mientras enviaba el mensaje. Era una decisión arriesgada, pero necesitaba sentirme viva nuevamente. Esa tarde nos encontramos en un bar local cerca de la playa. El ambiente estaba lleno de risas y aromas a paella fresca y sangría. Al entrar, lo vi esperándome con una sonrisa que iluminó todo el lugar. Su presencia tenía un efecto inmediato sobre mí, era como si todo lo demás desapareciera. Hola, dijo mientras se levantaba para darme un abrazo ligero. Hola, respondí sintiendo como su cercanía despertaba sensaciones olvidadas. Nos sentamos juntos en una mesa apartada del bullicio del bar. La conversación fluyó con naturalidad, compartimos risas y recuerdos sobre momentos familiares pasados. Cada palabra intercambiada era como un hilo que tejía nuestra conexión más fuerte. Sin embargo, mientras disfrutábamos del momento, no pude evitar pensar en las repercusiones de lo que estábamos haciendo. Mi esposo comenzaba a mostrar interés renovado por mí desde aquella noche juntos, sus gestos amables eran cada vez más frecuentes y sinceros. Me preguntaba si eso significaría algo o si simplemente era una ilusión pasajera. En medio de nuestra conversación, él tomó mi mano suavemente sobre la mesa. He estado pensando mucho últimamente. ¿Sobre qué?, le pregunté con curiosidad. Sobre nosotros, respondió con seriedad. El aire se volvió denso mientras sus palabras se asentaban entre nosotros como una nube oscura. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de que él también tuviera dudas sobre nuestro futuro juntos. No sé qué significa esto para ti, continuó él, pero siento que hay algo especial entre nosotros. Las palabras resonaron en mí como campanas lejanas. Por un lado quería creerle, pero por otro lado sabía lo arriesgado que era seguir adelante con esta relación secreta mientras aún estaba atada a otro compromiso. La noche avanzó entre risas nerviosas y miradas cómplices hasta que finalmente decidimos salir del bar para caminar por la playa bajo las estrellas brillantes. El sonido del mar acompañaba nuestras palabras mientras nos acercábamos más uno al otro. Fue entonces cuando nos detuvimos frente al agua, el reflejo plateado de la luna iluminaba nuestros rostros tensos por la incertidumbre. En ese instante mágico e inminente logramos cruzar esa línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. Nuestros labios se encontraron. El beso fue breve pero intenso, sentí como toda mi confusión se desvanecía por un momento mientras me entregaba a esa conexión inesperada.
Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó rápidamente como una ola rompiendo contra las rocas. ¿Qué significaría esto para mí? Mientras caminábamos juntos hacia casa bajo las luces titilantes del paseo marítimo, no podía dejar atrás las preguntas inquietantes sobre mi matrimonio y mis deseos personales. Con cada paso me adentraba más en un territorio desconocido donde los límites se difuminaban entre lo permitido y lo prohibido. Al llegar a casa esa noche después de despedirnos con promesas silenciosas e inciertas, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria pero esperanzadora dibujada en su rostro cansado por el trabajo del día. Me miró con esos ojos profundos llenos de amor sincero, su mirada parecía buscar respuestas a preguntas no formuladas. «Te he echado mucho de menos», dijo suavemente mientras dejaba caer su mirada hacia el suelo antes de volver a encontrarla con la mía. Yo también, respondí sin poder evitar sentirme culpable por lo sucedido esa noche. Él sonrió levemente antes de continuar. He estado pensando, podríamos irnos este fin de semana solo nosotros dos. Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre mi pecho. Esa invitación renovada complicaría aún más mis decisiones futuras respecto al nieto adoptivo y nuestro vínculo secreto tan frágil como cristal fino. Mientras contemplaba su propuesta llena de buenos deseos e intenciones sinceras, comprendí cuán difícil sería enfrentar esta nueva realidad sin perderme a mí misma ni olvidar lo último que había comenzado a descubrir acerca del amor verdadero. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido y engañoso. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de lo que había sucedido la noche anterior. La conversación con mi esposo aún resonaba en mi mente como un eco persistente que no podía ignorar. Había revelado más de lo que esperaba, sacando a la luz secretos que habían permanecido enterrados por años. A medida que me vestía, reflexionaba sobre las palabras de mi esposo. He notado que te alejas, había dicho con una sinceridad desgarradora. Quiero saber qué te preocupa. Su voz sonaba casi suplicante. Pero en el fondo sabía que no era solo mi preocupación lo que debía analizar. Era la conexión secreta con el nieto adoptivo la que me mantenía despierta por las noches. Decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa. El murmullo del mar siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde podía pensar sin interrupciones. Mientras caminaba por la orilla, sentí como la arena se deslizaba entre mis dedos. Cada paso era un recordatorio de las decisiones que debía tomar, de los caminos que se bifurcaban frente a mí. Al llegar al bar de tapas local, me senté en una mesa apartada y pedí una sangría. El aroma a paella y mariscos llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo del todo. Mis pensamientos estaban ocupados por él, su risa contagiosa y su mirada intensa. Habíamos compartido momentos tan simples y bellos, cada uno se sentía como un pequeño tesoro escondido. De repente el sonido familiar de su voz me sacó de mis pensamientos. ¿Te importa si me siento?, preguntó mientras se acercaba con una sonrisa tímida. Asentí con una mezcla de alegría y nerviosismo. Te he estado buscando, dijo mientras tomaba asiento frente a mí. Quería hablar sobre lo nuestro. Sus palabras eran suaves pero cargadas de significado. ¿Qué hay para decir? Sabes que no podemos seguir así, respondí con un tono más firme del que pretendía. Él bajó la mirada, como si cada palabra pesara más que el anterior. No estoy seguro de qué hacer, confesó finalmente. A veces siento que esto es solo un juego para ti. Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. No es un juego, le aseguré rápidamente. Pero en ese momento comprendí sus dudas, yo misma estaba llena de incertidumbre. Mientras hablábamos, una sensación inquietante comenzó a invadir mis pensamientos. ¿Qué pasaría si decidiera terminarlo todo? La idea me aterraba tanto como me liberaba. La presión aumentaba cada vez más, él merecía claridad y yo necesitaba tomar decisiones firmes sobre mi vida. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que llegó el momento crucial. ¿Y si nos arriesgamos?, sugirió él repentinamente. ¿Arriesgarnos a qué? ¿A perder todo?, pregunté con franqueza. No sé. A ser felices, respondió con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. El peso de sus palabras se sentó sobre mis hombros como una losa pesada.
No podía evitar pensar en lo que dejar atrás significaría, años construyendo una vida junto a alguien más, sacrificios y momentos compartidos. Pero también sabía que había algo dentro de mí clamando por ser escuchado, algo más profundo que simplemente anhelar ser vista o valorada. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente sintiendo como esa decisión dejaba un vacío entre nosotros. Regresé a casa sintiendo el aire pesado alrededor mío, cada paso resonando en mi mente con ecos de lo no dicho y las decisiones aún pendientes. Mi esposo estaba sentado en el sofá cuando entré, su rostro mostraba preocupación pero también determinación. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Asentí sin saber cómo articular lo complejo de mis emociones en ese momento. Solo necesitaba salir un rato. Me gustaría hablar contigo sobre nosotros, dijo él mientras gesticulaba hacia el asiento junto a él. Sentarse allí era como enfrentar un abismo lleno de posibilidades desconocidas. Sabía que debía ser honesta pero temía lo que eso podría desencadenar. Hay cosas sobre mí y cosas sobre nosotros, comencé titubeando antes de encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo acumulado dentro mío durante tanto tiempo. Él interrumpió con una mirada intensa. He estado pensando mucho últimamente, confesó antes de continuar. No quiero perderte. Las palabras eran sinceras pero también cargadas con su propio peso emocional. Había algo oculto detrás de su súplica silenciosa, algo que no comprendía del todo pero comenzaba a vislumbrar entre líneas sutiles y miradas profundas. ¿Qué quieres decir?, pregunté cautelosamente sintiendo cómo las paredes comenzaban a cerrarse lentamente alrededor mío mientras buscábamos respuestas en medio del caos emocional en el cual ambos estábamos atrapados. Su voz era apenas un susurro cuando respondió: he estado considerando nuestra relación, tal vez hemos estado huyendo demasiado tiempo. En ese instante comprendí cuán vulnerables éramos ambos ante esta situación, cada uno aferrándose al pasado mientras intentábamos avanzar hacia el futuro sin perder nuestra esencia individual ni nuestras esperanzas compartidas. Mientras hablábamos, algo cambió en el ambiente, una tensión palpable llenó cada rincón del salón mientras revelábamos secretos ocultos bajo capas gruesas del tiempo y la rutina diaria. Era evidente ahora, había mucho más por descubrir entre nosotros dos y también mucho por resolver si queríamos seguir adelante juntos o separados. Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestros sentimientos más profundos e inquietantes. Al final nos quedamos en silencio, sopesando todo lo dicho hasta entonces sin saber realmente cuál sería nuestro siguiente paso o si incluso estábamos preparados para afrontarlo juntos o separados. Sin embargo, esa noche no sería como las demás, algo inesperado vendría a cambiarlo todo nuevamente. Las luces de la ciudad de las artes y las ciencias brillaban intensamente aquella noche, reflejando el tumulto que habitaba en mi interior. La oferta de trabajo en otra ciudad, que había llegado como un susurro entre las sombras de mis pensamientos, se convertía en un grito cada vez más fuerte. Era una oportunidad para escapar, para reiniciar, pero también significaba dejar atrás todo lo que había conocido, todo lo que había construido. Mientras caminaba por la playa de la Malvarrosa, el murmullo del mar me envolvía. Las olas rompían suavemente en la orilla, como si intentaran calmar mi agitación. La arena fría bajo mis pies contrastaba con el calor de los sentimientos que me atormentaban. ¿Era realmente el momento de hacer un cambio tan drástico? ¿Podría encontrar la respuesta a mis preguntas en otro lugar? La relación con el nieto adoptivo se había vuelto un refugio y una tormenta al mismo tiempo. En cada encuentro sentía que mi vida se llenaba de colores vibrantes, pero también era consciente del riesgo que corría. Había momentos en los que su mirada me decía más que 1000 palabras, otros donde su silencio resonaba con dudas no expresadas. Esa noche decidí hablar con él sobre la oferta de trabajo. Nos encontramos en un bar de tapas local, rodeados del aroma a paella y sangría que solía ser reconfortante. Sin embargo, esta vez lo sentí como un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. He recibido una propuesta, comencé mientras él jugueteaba nerviosamente con su vaso. Es una oportunidad única, pero no sé si debo aceptarla. Él levantó la vista, sus ojos reflejaban sorpresa y preocupación. ¿Te irías?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Dejarías todo esto atrás? Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano.
No solo hablaba del lugar donde vivía, hablaba de él, de nosotros. No es tan simple, respondí. Mi vida aquí está llena de cosas complicadas, pero también hay cosas buenas. La conversación se tornó tensa, ambos éramos conscientes del abismo emocional que se estaba abriendo entre nosotros. En ese instante él reveló algo inesperado, una parte de su vida que había mantenido oculta. Hay algo que no te he contado, dijo finalmente. No sé cómo reaccionarás, pero tengo miedo de perderte. Su confesión me dejó sin aliento. Las dudas comenzaron a formarse como nubes oscuras sobre nuestras cabezas. ¿Qué es? Pregunté con cautela. Él tomó aire profundamente antes de continuar. Mi familia tiene expectativas sobre mí. Quieren que siga un camino diferente al tuyo. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros. Mis sentimientos se agolpaban, confusión y temor a la vez. ¿Acaso todo lo que habíamos compartido estaba destinado a desvanecerse ante las expectativas familiares? Mientras discutíamos esto, sentí el peso del mundo sobre mis hombros, una presión constante proveniente no solo de nuestra relación secreta sino también del matrimonio vacío al cual seguía atada por conveniencia social y familiar. Era como si cada palabra pronunciada fuera un ladrillo más en el muro entre nosotros. El tiempo parecía detenerse mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas y decisiones pasadas. La atracción era innegable, sin embargo, las realidades externas amenazaban con interponerse entre nosotros como sombras al caer la tarde. En medio del vaivén emocional, recordé mis días pasados en la playa, aquellos momentos donde el sol brillaba intensamente y todo parecía posible. Pero ahora esa luz estaba oscurecida por las nubes del futuro incierto. Al final de nuestra conversación, ambos quedamos sumidos en pensamientos contradictorios sobre nuestro camino compartido y los obstáculos que nos acechaban desde todos lados, familia, amigos y nuestras propias inseguridades. Cuando regresé a casa esa noche sentí una mezcla abrumadora de emociones, amor por el nieto adoptivo y tristeza por mi matrimonio estancado. Cada rincón me recordaba lo invisible que me sentía junto a mi esposo, esas noches vacías donde solo existían las rutinas cotidianas sin pasión ni conexión. Días después recibí una llamada inesperada relacionada con la oferta laboral, debía tomar una decisión pronto o perdería la oportunidad para siempre. El tiempo apremiaba y cada segundo parecía cargar más peso sobre mis decisiones futuras. Las conversaciones con el nieto adoptivo habían dejado huellas profundas en mí, ya no podía ignorar lo que significaba nuestra relación ni tampoco podía seguir viviendo una mentira frente a mi esposo. La presión social aumentaba cada día más, amigos comenzaban a preguntar sobre nuestros planes familiares mientras yo luchaba internamente entre dos mundos incompatibles. Finalmente decidí enfrentar a mi esposo sobre nuestros problemas maritales, necesitaba saber si aún había algo por salvar o si era hora de cerrar ese capítulo doloroso para siempre. La noche elegida para esta confrontación llegó sin previo aviso, nos encontramos sentados uno frente al otro en la mesa del comedor iluminada tenuemente por una lámpara desgastada por los años. Necesitamos hablar, comencé con voz firme pero temblorosa. Hay cosas entre nosotros que no podemos seguir ignorando. A medida que las palabras salían de mi boca, vi cómo su expresión cambiaba lentamente, pasamos horas discutiendo verdades ocultas y secretos guardados durante demasiado tiempo. Revelaciones dolorosas emergieron como fantasmas olvidados, viejas heridas comenzaron a abrirse nuevamente mientras yo luchaba por mantenerme firme ante la realidad cruda y desgarradora que se presentaba ante mí. Cada palabra era un paso hacia lo desconocido, cada confesión dejaba cicatrices visibles e invisibles en nuestro vínculo matrimonial ya desgastado por los años y las decepciones acumuladas. El clímax llegó cuando finalmente enfrenté mis propios miedos. ¿Qué pasaría si decidiera dejarlo todo atrás? ¿Podría encontrar felicidad lejos del hogar familiar? Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar una decisión definitiva sobre mi futuro y mis relaciones personales. El timbre sonó abruptamente rompiendo la atmósfera cargada entre nosotros, ambos nos miramos desconcertados preguntándonos quién podría ser a esa hora tan tarde. Y así quedó suspendida mi elección final entre amor y responsabilidad, mientras el eco del timbre resonó ominosamente en nuestra casa vacía. El timbre sonó abruptamente rompiendo la atmósfera cargada entre nosotros,
Ambos nos miramos desconcertados preguntándonos quién podría ser a esa hora tan tarde. La tensión se palpaba en el aire, como si el universo estuviera esperando mi decisión. Me levanté con paso firme hacia la puerta, sintiendo el peso de cada elección que había hecho hasta ese momento. Al abrir, me encontré con la mirada de un amigo cercano que había venido sin previo aviso. Su expresión era seria, casi preocupada. ¿Puedo pasar?, preguntó, y no pude evitar sentir que su presencia era un recordatorio de las decisiones que había estado evitando. Lo dejé entrar y cerré la puerta tras él, sintiendo que el eco del silencio volvía a invadir el espacio. Te he visto distante últimamente, comenzó, sus palabras cortando la incomodidad del momento. ¿Qué está pasando? Su pregunta resonó en mi mente mientras buscaba una respuesta que no fuera tan obvia. La verdad era un laberinto lleno de emociones contradictorias. No es fácil hablar de eso, respondí, intentando mantener una voz tranquila. El peso de mis secretos se sentía más pesado en su presencia. Estoy lidiando con muchas cosas. ¿Con tu matrimonio? La franqueza de su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo podía saberlo? Era como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Sí, admití finalmente, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad que había estado evitando enfrentar. Siento que estoy perdiendo algo, o alguien. ¿Y qué hay del chico? Su tono cambió ligeramente, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en él, su sonrisa, su risa, todo lo que había comenzado como una chispa inocente se había transformado en algo mucho más complicado. No puedo seguir así, murmuré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No sé qué quiero realmente. Él me observó con atención y luego habló con suavidad. A veces tenemos que arriesgarnos para encontrar lo que realmente deseamos. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano de mis propios anhelos. Mientras hablábamos, el recuerdo de aquella noche se apoderó de mi mente, pasamos la noche juntos, y esa sensación intensa de conexión volvió a mí con fuerza. Era como si cada beso hubiera sido un ladrillo en la construcción de un nuevo yo, uno al que no sabía si estaba lista para abrazar por completo. Tu felicidad es importante, insistió mi amigo, interrumpiendo mis pensamientos. No te conformes con menos. Sus palabras fueron como una campana sonando en mi corazón, necesitaba escuchar eso justo ahora. Pero al mismo tiempo el peso del compromiso y las responsabilidades me mantenían anclada a una vida que ya no sentía mía. Tomé aire profundamente y decidí enfrentar lo inevitable. Voy a hablar con él, dije finalmente, sintiendo como cada palabra liberaba parte del miedo acumulado dentro de mí. ¿Estás segura?, preguntó él con preocupación genuina reflejada en sus ojos. No tengo otra opción, respondí mientras me dirigía hacia la sala donde mi esposo estaba sentado frente al televisor sin prestar atención a nada más. La escena era familiar pero distante, todo parecía tan normal y tan ajeno al mismo tiempo. Me acerqué y tomé asiento junto a él, sintiendo los nervios recorrer mi cuerpo como electricidad estática antes de una tormenta. Necesitamos hablar, le dije con firmeza. Mi esposo giró la cabeza hacia mí, sorprendido por el tono serio en mi voz. ¿De qué se trata? Su expresión cambió rápidamente a una mezcla de curiosidad y preocupación. De nosotros, respondí mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable. Las verdades ocultas comenzaron a fluir, los sentimientos reprimidos, las decepciones acumuladas y el vacío emocional que nos había separado durante tanto tiempo. Él escuchó atentamente mientras compartía mis inquietudes sobre nuestra relación. Cada palabra era un paso hacia la libertad o quizás hacia un abismo desconocido. Las tensiones acumuladas se desbordaron en un torrente verbal. Revelé cómo me había sentido invisible durante años y cómo eso me había llevado a buscar consuelo en otros lugares. Su reacción fue inesperada. En lugar de enfadarse o defenderse, parecía triste y cansado. No sabía cuánto te sentías así, murmuró finalmente después de escucharme atentamente. La conversación continuó fluyendo entre nosotros, los secretos comenzaron a salir como sombras aterradoras finalmente expuestas a la luz del día. Pero justo cuando comenzábamos a encontrar un terreno común para sanar las heridas del pasado, sonó nuevamente el timbre.
Ambos nos miramos atónitos, esta vez tenía un aire ominoso sobre sí mismo. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba quién podría ser ahora y qué consecuencias tendría esa visita inesperada sobre nuestra conversación ya delicada. Decidí levantarme nuevamente y abrir la puerta sin dudarlo esta vez, pero algo dentro de mí temía lo que podría encontrar al otro lado, sería alguien del pasado. ¿O quizás una nueva pieza en este complicado rompecabezas emocional? Al abrirla lentamente vi una figura conocida pero inesperada. El nieto adoptivo estaba allí, su rostro revelando sorpresa al verme junto a mi esposo en ese momento crítico. El tiempo pareció detenerse mientras nuestros ojos se encontraron, podía sentir cómo toda la tensión acumulada estallaba en 1000 fragmentos alrededor nuestro. La incertidumbre llenó el aire entre nosotros mientras pensaba cuál sería su reacción ante lo que acababa de suceder dentro de casa. «Hola», dijo él tímidamente, pero sus palabras resonaron como un trueno sordo tras una tormenta silenciosa dentro de mí. La elección final entre amor y responsabilidad pendía sobre mí como una espada afilada. Sabía que esta intersección cambiaría todo lo que conocí hasta ahora.